Muy buena gente, estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la nueva consola portátil de Valve, que es la Steam Deck, que salió este viernes. Yo la tengo reservada, todavía no me ha llegado. Y como voy a hacer una review en el futuro, quiero hacer este vídeo primero explicando un poco lo que espero de la consola y a ver qué es lo que me encuentro en un futuro cuando vaya a hacer la review, y tener un punto de partida en el que contrastar lo que esperaba a lo que me he encontrado. Bien, pues antes que nada vamos a presentar qué es Steam Deck, porque entiendo que a lo mejor hay gente que está viendo el vídeo y dice, bueno, pero ¿qué me estás contando? No he entendido ni una palabra hasta ahora. Pues como ya decía, es la primera consola portátil que saca la compañía Valve, que es la empresa responsable de Steam, la plataforma de videojuegos, que si juegas en PC seguramente la conozcas, así como de muchos títulos importantes como Counter-Strike, Half-Life o Dota, que son los juegos más principales que tiene. ¿Y qué es lo más llamativo de esta consola? Realmente Valve no es la primera vez que saca una consola, ya sacó hace bastantes años las Steam Machine, que eran unos ordenadores con un sistema operativo propio, que era el Steam OS, que básicamente es una versión de Linux editada por ellos para optimizar los juegos y al sistema, la interfaz de Steam, al fin y al cabo. De hecho, esta consola tiene el mismo sistema operativo, el Steam OS 3.0, que es la versión más actual. Sí que es verdad que las anteriores consolas fueron un poco desastre porque no dejaban de ser un ordenador, realmente eran ordenadores, pero con un sobrecoste importante. La verdad es que eran ordenadores bastante caros en comparación del hardware que tenían y no fueron muy populares, desde luego. Sobre todo porque el Steam OS estaba muy verde, limitaba mucho el ordenador en sí y al final no merecía mucho la pena. Pero Steam Deck tiene muy buena pinta porque es una consola portátil, pero lo más interesante de esta consola portátil es que realmente es un mini ordenador que le han hecho portátil y que le han puesto hardware específico para jugar. Básicamente le han puesto pantalla táctil, unos joystick, botones, trackpad. La verdad es que es impresionante. Y como tiene hardware de ordenador, eso significa que podemos instalar cualquier programa que instalaríamos en un ordenador. Es decir, podríamos llegar a instalar Windows en la Steam Deck si quisiéramos, instalar cualquier aplicación que quisiéramos, siempre que esté en Windows, claro, que eso es algo que Valve ha dicho que se va a poder hacer. De momento parece ser que no han activado esa característica, lo harán en versiones futuras, en actualizaciones futuras, ¿no?, de software. También han dicho que vas a poder arreglarla por tu cuenta, van a vender los repuestos para que tú la arregles en tu casa, vas a poder ampliarla ya que tiene disco duro que puedes sustituir uno por otro. Aún así también tiene lector de tarjetas micro SD para ampliar rápidamente la capacidad de la consola sin tenerla que abrir, y básicamente a nivel de usuario lo puede hacer cualquier persona, y de esta manera guardar ahí nuestros juegos, que me resulta llamativo porque incluso podríamos tener tarjetas micro SD con pequeñas capacidades o las capacidades justas para guardar un juego y tener varias tarjetas micro SD que no ocupan prácticamente nada con distintos juegos a modo de cartucho, y la verdad es que me parece muy interesante ese concepto. Yo opto más por una micro SD de alta capacidad, de a lo mejor 1 tera o de 500 gigas, y guardar ahí todos los juegos que ocupe, ¿no? Pero si hay alguien nostálgico que quiera utilizar ese método de cartuchos, entre comillas, pues puede utilizarlo. Bueno, me he desviado un poco, pero bueno, en principio Steam Deck, como decía, viene con el Steam OS, que como decía también es una versión de Linux que han modificado para optimizar a toda la plataforma Steam. La propia plataforma la han modificado también, han añadido un catálogo de juegos en los que han clasificado entre compatible, puede ser compatible y no compatible y no probado, o sea, han hecho 4 categorías sobre los juegos. Por ejemplo, hay juegos que van a ser 100% compatibles, que van a funcionar sin ningún tipo de problema a 60 FPS estable. Va a haber otros juegos que a lo mejor no van a funcionar tan bien o que requieran unas modificaciones en los ajustes previos, pero aún así vas a poder jugar. Y va a haber otros juegos que directamente no van a ser compatibles porque requieran unas características de hardware muy importantes que la consola no las tiene y que por tanto no van a rendir lo que deberían. Y una última categoría que simplemente no han probado esos juegos y no saben si van a funcionar o no, cosa que es normal y totalmente entendible, ya que en Steam puede haber miles de juegos que es complicado probarlos todos. Pero bueno, saliéndonos de Steam, que cuando podamos instalar Windows en esta consola se van a abrir mucho las posibilidades, porque vamos a poder instalar, por ejemplo, Epic Games o Origin o cualquier otra plataforma de juegos y poder instalar cualquier juego de otras plataformas y jugarlo siempre que nos lo permitan las características de la consola. Esto obviamente
tiene su riesgo, entre comillas, y es que los juegos no van a estar optimizados para la consola. Como digo, Steam está haciendo mucho esfuerzo en optimizar los juegos, los desarrolladores también, en optimizar los juegos a la consola, y en el momento que sales del entorno SteamOS, esa optimización pues obviamente no es la correcta. Entonces es muy probable que los mismos juegos que en SteamOS iban perfectamente, cuando los juegues en Steam desde la instalación de Windows, no vayan tan bien. Pero esto es algo que quiero probar y lo probaré en la review, que espero que cuando tenga la consola pueda instalar Windows y probar este tipo de teoría que tengo yo, ¿no? De que van mejor los juegos en SteamOS que en Windows, que espero que sea así, porque si no, no le vería mucho sentido. Aunque si no es así, pues tampoco pasaría nada, ¿no? Porque al fin y al cabo la consola está rindiendo lo que puede. Esto de instalar Windows también es interesante, porque al fin y al cabo convertimos la consola en un ordenador portátil ultra compacto que podemos llevar a cualquier lado y con una autonomía bastante interesante. Vamos, he visto gente que ha podido optimizar el uso de batería hasta 8 horas y media de juego con la consola, que me parece una burrada, desde luego. Otro dato importante de esta consola, y es por lo que está causando tanto furor y tanto revuelo en las redes sociales, es que parte de 419 € el modelo de 64 GB. Hay dispositivos similares en el mercado que puede ser que a lo mejor sean más potentes, que tengan mejores características o que vengan con más capacidad, pero es que estos modelos parten de miles de euros, vamos, fácilmente parten de 1.200 € y al fin y al cabo un usuario de a pie lo que busca es tener el producto al menor coste. Aún así, 64 GB es muy poca capacidad para esta consola. Yo creo que el modelo óptimo es el de 256 GB, que vale 549 €, ya que no solo trae 4 veces más de capacidad, sino que el disco duro que trae es un NVMe, que es un disco duro flash de altas prestaciones, de varios gigas por segundo de lectura y de escritura. Y lo más interesante es que entre el modelo de 64 GB y el de 256, como varía el disco duro, también nos limita las posibilidades de ampliación. Es decir, en el modelo de 64 no podríamos instalar por nuestra parte un disco duro SSD de este tipo, ya que no tiene la misma conexión. Sin embargo, si compramos el de 256, en un futuro, si queremos, podemos ampliar el disco duro a un flash de más capacidad que mantenga las mismas prestaciones. En cambio, la de 64 no podemos mejorar las prestaciones del disco. Las que hay son las que hay. El tercer modelo es el de 512 GB, que es exactamente igual que el de 256, pero trae el doble de capacidad. Y este sale por 679 €. No es tampoco mala opción, pero creo que puede ser más interesante el de 256 y ampliarlo en el futuro. De hecho, es la que yo tengo reservada. Pero bueno, los precios ahora mismo son orientativos, como quien dice, porque no puedo decirte si es interesante una u otra o si la consola en sí es interesante por ese precio, ya que no la he podido probar. Entonces, en principio, por lo que prometen y por lo que es la consola en sí, tiene muy buena pinta y tiene pinta de que ese precio está más que justificado y de hecho diría que es hasta poco para lo que realmente trae, ¿no? Pero como lo digo, hasta que no la tenga en mis manos y la pruebe no te puedo decir si es rentable o no. Y bueno, ahora que ya he hablado un poco de lo que más me llama la atención de esta consola, que como veis es más las cosas que trae, más que la propia consola en sí, que ya de por sí es bastante impresionante. Pero bueno, vamos a hablar de lo que parte este vídeo, que es de lo que espero de la consola y lo que espero encontrarme, que como digo, prácticamente voy a ciegas, he visto algunas cosas, pero no quiero ver mucho. De hecho, no he visto todavía ningún unboxing, quiero llevarme una sorpresa de cómo viene empaquetada, así que lo veréis en el vídeo de la review. Pues lo que más le pido a la consola es que sea estable, que rinda, que no tenga subidas y bajadas gordas de FPS. Ya no que vaya a 60 FPS, porque entiendo que es complicado, pero que si va a 30, que vaya estable, que no tenga subidas y bajadas, que no tenga picos, que no se te quede bloqueada en mitad de una partida porque ha tenido un bajón gordo de rendimiento. La autonomía me da un poco igual, entre comillas, sí que es verdad que es una consola portátil y como mínimo considero que unas 3-4 horas de juego debería de tener y que la carga sea medianamente rápida, porque si me das 3-4 horas de juego y me tardas 10 en cargar, no salen las cuentas. Ya bajo mi punto de vista, lo que sería muy interesante que fuese un sistema abierto y que no esté controlado y limitado por Valve, como pasa por ejemplo con Apple, que prácticamente no puedes tocar nada del equipo, y que te dejen pues instalar Windows en el almacenamiento interno, que puedas descargarte el SteamOS e instalarlo por tu cuenta porque quieres cambiar de uno a otro, o que te dé la posibilidad de instalar Windows en el interno y SteamOS en el externo, por ejemplo en una tarjeta SD, porque a lo mejor te interesa Windows para algunas aplicaciones,
o mejor dicho, te interesa Windows para la mayor parte de aplicaciones y usos que le vas a dar, y eventualmente quieres tener SteamOS para algunos juegos, básicamente que te permitan hacer y deshacer como tú quieras con la consola y que no se limite a que te obliguen a usarla de una manera que ellos quieran que sea. Entiendo que será así porque es un poco la filosofía que tiene Valve con las otras consolas que sacó, pero al ser portátil y ser un producto un poco más delicado, podemos decir, entiendo también por otra parte que tomen algunas limitaciones. En cuanto a calidad de materiales, no espero algo excesivamente bueno, sobre todo por el precio que tiene y el tipo de producto que es. Por ejemplo, a un producto Apple que normalmente tiene un precio más elevado, pues si le exiges unos mínimos de calidad en los acabados. Pero este producto, que al fin y al cabo está muy por debajo de la media de sus competidores, no espero mucho más que un cuerpo de plástico rígido y la pantalla más que de cristal, espero que también sea de metacrilato. Si es de cristal, pues oye, mejor. Pero aunque el acabado no sea muy bueno, por lo menos que se sienta robusta, que no se vea endeble, que no tengas el miedo de que se te va a caer y se va a desmontar, que tenga unos mínimos, básicamente. Y creo yo que al final lo importante es que funcione y que la experiencia de uso sea buena. Es decir, los botones no se queden atascados, no sean fáciles de pulsar, en el sentido de que si lo pulsas es porque quieres pulsarlo, que la ergonomía sea buena, que la pantalla táctil funcione y funcione bien, que la vibración sea cómoda, que no llegue a molestar. Bajo mi punto de vista, creo que esto es lo principal y lo más importante, más que el precio, más que la potencia, más que todo. Creo que la experiencia de uso es lo más importante, porque ya no solo que sea más o menos potente, sino que pues, realmente el que sea más o menos potente me puede llamar a mí la atención, que lo veo desde un punto de vista más técnico, pero a un usuario eso le da exactamente igual. El usuario lo que quiere es coger la consola y desde cero empezar a jugar y que sea una experiencia de uso buena. Y poco más, espero tenerla cuanto antes porque tengo muchas ganas de poder probarla y trastearla y ver qué es lo que ofrece Valve con esta cámara. A día de hoy, como digo, sábado por la tarde, sigo sin recibir el correo, espero recibirlo el lunes y tener la consola las próximas 2 semanas y ya pues ir trasteándola. Y nada más, espero que estés tan ilusionado como yo con la Steam Deck, que ya está aquí. Ya dentro de muy poco la tendré. Para enterarte de cuando la recibo, ahí tienes un enlace en la descripción con mi Twitter para seguirme por ahí, que seguramente lo ponga por ahí cuando la tenga. Y mientras esperamos a que nos llegue, pues te dejo por aquí, no sé en qué parte de la pantalla, el último vídeo que subí la semana pasada, que es hablando de mi nuevo micrófono, que no es este, es otro que utilizo en otras ocasiones. Y te dejo también por aquí, no sé en qué parte, otro vídeo del otro canal, el que está dedicado a gaming, que es el que subí la semana pasada. Esta semana no he podido subir ninguno. Y nos vemos la semana que viene con otro vídeo, o eso espero. Hasta la próxima. Adiós.